tema muy común en consejería. Entonces, porque hay gente que dice, pastor, si yo perdono, eso significa que estoy comunicando que ya todo se restablece totalmente. Bueno, no. De hecho, nosotros decimos que dependiendo de la magnitud de lo que ha pasado, el proceso de sanación se tardará más. Sí, yo lo que hago es, cuando perdono, que declaro mi intencionalidad en estar dispuesto a un proceso de sanación. Eso es lo que el perdón significa. La idea es, no guardo rencor por lo que me hiciste, no guardo amargura, te afirmo en esta relación, quiero que progresemos en esta relación. Eso es lo que el perdón significa. En lo adelante, entonces, entramos en un proceso de seguimiento donde la persona que ofendió empieza a dar señales de consistencia en esos tres elementos que hablamos. Hay confesión, hay dolor y hay cambio. El cambio es la base que llamará la confianza otra vez. Entonces, eso es un proceso que toma su tiempo y cada caso es diferente y hay que analizarlo. Esa es la idea. Correcto. Hay algo que nosotros teníamos, yo me imagino tal vez que está en la pregunta, pero el ejemplo básico, o sea, uno quiere crecer, uno quiere avanzar, uno quiere buscar ayuda en la transformación, pero también empezando con un compromiso a pedir perdón. Yo te pido perdón por esto. Y el otro repite, o sea, un proceso, que es el más pequeño, el más simple, el más sencillo. Yo te pido perdón porque fui despreciativo, fui indolente contigo, insensible. Y la otra persona debe repetir, o sea, el que otorga el perdón, yo te perdono, sí, yo te perdono porque tú fuiste conmigo indolente. Déjame poner un ejemplo gráfico, quizá Tomás que ayude. Vamos a suponer que uno de los cónyuges tenga problemas en el manejo financiero y entonces es una persona un poco alegre para gastar y eso trae muchos problemas en el manejo financiero. De hecho, la finanza es uno de los grandes fuentes de problemas y conflicto en la pareja. Entonces, aquí vino uno de los cónyuges, se gastó un dinerito que no estaba en planes ni mucho menos. Y entonces ya usted sabe lo que pasó cuando la otra persona, que es el organizado, el que lleva los números, dice, ¿y qué es esto? ¿Y esta tarjeta de crédito? ¿Y este asunto que pasó? No, es que salí, me emocioné, me encantó lo que vi. Bueno, ahí se armó el lío. Entonces, ahora viene la persona en consejería y dice, perdóname, eso no debía hacerlo, perdóname. Exacto. Entonces la otra persona dice, perfecto, yo te perdono, mi amor. Le perdono, tranquila, eso yo lo entiendo, te amo, estoy comprometido a esta relación. ¿Significa eso que ya le van a entregar la chequera, la tarjeta de crédito y todo otra vez? No, eso sería una insensatez. Parte del proceso es esa persona no mueve un centavo por un buen tiempo, porque ha demostrado que tiene dificultades en mantenerse dentro de un plan. Entonces no es sabio que se le vuelva a poner la misma dificultad, y eso te lo aplica a moralidad sexual, eso te lo aplica a finanzas, eso te lo aplica a muchísimas cosas que nos vamos conociendo. Entonces, como parte de mi amor por ti, o sea, ya te perdoné, pero como parte de mi amor por ti, vamos a hacer un pacto de que en estos aspectos, entonces es mejor que tú te abstengas o poner algunas limitaciones para que no caigamos en lo mismo, porque si no vamos a volver a repetir el mes que viene lo mismo, y eso no tiene sentido. Entonces, ven ustedes, la confianza en un caso así no se va a conseguir en esa reunión. Y con seguridad que el cónyuge entienda que es porque tú lo amas, porque tú quieres ayudar, que todo es por su bien, que no es por hacerle una maldad, ni por frenarlo y quitarle la independencia, sino es por ayudarlo. Y así usted puede aplicar eso a muchísimas ramas de la relación, donde nosotros decimos, vamos a poner limitaciones. Entonces yo, como que pedí perdón, que estoy dolido por lo que hice, que quiero cambiar, acepto esas restricciones, porque yo quiero que me cuiden, porque yo no quiero hacer lo mismo otra vez. Entonces, en lo que crezco, en lo que maduro, en lo que mi corazón aprende a abrazar,
sabiduría para esa situación, es mejor que me cuiden, no me dejen entrar para allá. Entonces ese es el proceso que nosotros llamamos sanación. La verdad es que ese siempre es, bueno, y el pastor Thomas y yo hemos manejado muchas conferencias. Esa es la pregunta casi obligada cuando se está hablando del tema de perdón. Tristemente. Y yo pienso que es importante descomponer el caso. Yo creo que una de las cosas que como creyentes tenemos que aprender es a entender el problema. Nosotros no podemos resolver un problema si no entendemos el problema. Nos hemos pasado la vida tratando de solucionar algo que todavía no lo hemos identificado. Pero eso hay que gastar tiempo identificando el problema. Cuando una persona llega a una infidelidad, en un caso así, hay muchos parámetros que se han violado. En esencia, el problema es idolatría. Amén. El corazón está amando algo más que a Dios. Todo comienza con Dios. Que de hecho, eso es importante para el cónyuge que está ofendido. En realidad, Dios está más ofendido. Porque la primera violación es contra Dios. Entonces, esta es una persona que tiene una lucha en su corazón con una idolatría que falsamente ha comprado la idea de que hay algo que lo puede satisfacer en desobediencia a Dios. Él ha comprado la idea de que teniendo esa aventura, él alcanzará más satisfacción que teniendo su complacencia con su cónyuge que Dios aprueba y Dios bendice. Entonces, es una mentira que se ha comprado. En esencia, el problema que estamos trabajando aquí es un problema de discernimiento, es una mentira, exactamente. Entonces, eso es extremadamente importante porque es fuego contra fuego. Entonces, antes de empezar a hablar de ofensa, hay que entender cuál es el problema. Eso es lo que los médicos hacen con el cuerpo. Cuando una persona tiene un asunto y uno va corriendo al médico, el médico tiene que diagnosticar. Ese médico, usted se imagina que usted va al médico y entrando al consultorio, sin hacerle pregunta, el médico dice, hay que operarte. ¿Qué usted haría? Usted sale corriendo para ahí, porque eso no funciona así, hay que empezar a hacer muchísimos análisis. Nosotros también. Entonces, cuando una persona es reincidente en un asunto así, hay muchos elementos que hay que considerar. Por eso nosotros decimos que cada caso es diferente. Primero, es creyente de verdad. Porque eso es lo primero. O sea, tiene el Espíritu Santo esta persona, de verdad, que llega hasta ahí. Porque puede ser que el problema sea que hay que evangelizarlo. ¿Entiende la idea? Descartado eso, es cristiano, entonces la fe es débil. Ahora vamos a ver cuál es su lucha. Entonces, cuando uno dice perdona en una infidelidad, para ir entrando al punto hasta llegar a la confianza, ese perdón se va a otorgar con un proceso de discernimiento de que estamos atacando la raíz del problema. Si en ese proceso de consejería el cónyuge ofendido se va a sentir en la dirección correcta cuando se está atacando la raíz del problema. ¿Cuál es el problema de incredulidad que esta persona tiene? ¿Cómo vamos a introducir la palabra? ¿Cómo vamos a orar con esta persona en un proceso de sanación que eventualmente conducirá a que haya fruto del Espíritu de fidelidad en cuanto a eso? ¿Tú quieres decir algo? Sí, está diciendo que su satisfacción no es Dios. Y está diciendo, está buscando algo que Dios no le está dando. Está buscando algo, otra cosa que Dios no le está dando y que su satisfacción no es Dios. Hay un engaño en decir, no, que es mi cónyuge que no me está satisfaciendo. No, es Dios que no te está satisfaciendo. Exacto, entonces la idea es esta. Yo no creo que el proceso se maneje bien porque la persona, de hecho, primero hay que ver si confesó o lo agarraron. Exacto. Todo eso es un punto importante. Exacto. Sí, porque si la persona lo agarran con la mano en la masa, ahí no ha habido arrepentimiento todavía. Entonces, una de las cosas que uno trabaja en un proceso, toma en cuenta todos esos elementos. O sea, ok, te descubrieron, pero vamos a ver, ya te descubrieron, ¿verdad? ¿Realmente estás arrepentido o no? Porque si no estás arrepentido, todo lo que sigue no tiene sentido. No, entonces, todo eso se toma en cuenta. Ahora, de nuevo, la clave de una sanación es atacar la raíz del problema. Amén. Y yo creo que todos tenemos oportunidad
de poder crecer en pecados escandalosos como eso, ¿no? Claro. En Jesús, la Amén. gracia de Jesús es toda suficiente para sanar. Yo como pastor he tenido experiencia de tener casos así y están 100% sanos hoy, Gloria sanos a Dios. totalmente. Gloria a Dios. ¿Quién hace eso? Dios. Dios puede hacerlo. Pero la pregunta no es si Dios puede. La pregunta es si yo me voy a rendir a Dios Así. para permitir que Dios sea Dios en mi vida. Y por eso todo eso, entonces el punto mío es, a veces hay mucha simpleza en esto. A veces la idea es, bueno, de una infidelidad, sea que lo descubrieron o lo confesó, y la idea es, bueno, mira, no lo vuelvo a hacer. Hay mucha ingenuidad. ¿En serio? Ingenuidad de que el otro dice, bueno, eso es normal, muchos lo hacen. Eso Exacto, o sea que ya esto es como si no, ¿En serio? no, pero que porque sea nosotros, en el cuerpo, nos sale un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, que es donde está el corazón, y el dolor a las 2 de la mañana se da, vuelve y se te repite la noche siguiente. Uno no dice, bueno, hombre, eso es un dolorcito que de hecho se me quitó ya. No, uno sale corriendo para el cardiólogo y hasta que no ven con qué es lo que hay, uno no está tranquilo. Bueno, hay problemas del alma igualito. Cuando el alma está evidenciando esas desviaciones de conducta, usted tiene que estar seguro que ahí hay un problema, que los indicadores están diciendo que necesitamos trabajarlo. Entonces, lo peor que puede ocurrir es la indiferencia. Nosotros no podemos ser indiferentes a Dios cuando Dios está revelando pecado en nuestras vidas. Un momento, pero nosotros creemos que Dios es un Dios de restauración, de que Dios une, y hemos visto casos que Dios ha sanado, como dijo mi esposo, y ha restaurado. Tenemos fe en eso, tenemos esperanza. Una imagen que ayuda mucho, Pastor Tomás, es pensar en Dios. O sea, de nuevo, vamos a imaginar que esta persona es creyente. La idea es, ¿cómo está Dios? ¿Cómo se siente Dios? Dios ve todo, lo sabe todo, hasta las intenciones del corazón. Entonces, cuando yo estoy dolido por una ofensa, me ayuda mucho pensar, bueno, si eso soy yo, o sea, si eso soy yo que me siento así, y yo soy otro pecador que han tenido que perdonarme a mí también, ¿qué será Dios? Que es santo, santo, santo. Amén. ¿Cómo debe estar Dios ahora? Ese pensamiento debe despertar compasión, sobre todo si es mi cónyuge. Porque si Dios retira su gracia de la vida, Sí. va a haber mucho problema, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece tanto el pecado que crucificó a su Hijo inocente en una cruz Amén. para hacer posible la reconciliación. Dios no juega con el pecado. Entonces, pero la idea entonces, ok, me anima, me estabiliza, me balancea al pensar que yo no soy el más ofendido. Dios siempre será el más ofendido, es la idea. Esa es una excelente pregunta, Tomás. Me encanta cómo tú la formulas, porque no hay discriminación. De hecho, el texto dice, así como Dios nos perdonó en Cristo. Y una de las cosas que sería interesante estudiar es, vean acá, ¿y cómo fue que Dios nos perdonó en Cristo? ¿Usted se imagina que Dios diga a ese morenito, que de hecho es liceísta, y no, ese vamos a perdonar al aguilucho, más o menos, que se ve bien, y que no, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios perdona por el puro afecto de su voluntad, que es perfecta. Entonces, por eso nosotros decimos, lo que estamos hablando aquí del perdón en realidad no es complicado ni difícil. Es imposible. Esto es imposible humanamente hablando. Solo Dios nos capacita con su gracia para nosotros perdonar, pero Dios manda. Es decir, que Dios nos manda algo que por nosotros mismos no podemos. Entonces,
la única manera de entender esto es que Dios suple a todo lo que Él manda. Decía, creo que San Agustín, Señor, pide lo que tú quieras, pero suple todo lo que tú pidas. Porque si tú solo pides, ¿de dónde yo voy a sacar para darte? Entonces, cuando uno está en una situación así, la idea es, hay que llenarse de Dios, hay que llenarse tanto de Dios que Él pueda rebosar su misericordia, rebosar su compasión ahora. Obviamente, eso no es un fin de semana. Eso es un proceso conducido. Eso es un proceso donde se preparan los terrenos. Eso es un proceso que conlleva guianza. Eso no es a lo loco, en un pasillo, que yo te voy a decir 3 cosas. Eso no funciona así. Porque cuando el cuerpo le van a intervenir, los médicos no hacen eso, sino es en una sala de cirugía que está desinfectada. Y cada instrumento que se va a usar ahí tiene que estar desinfectado porque se va a introducir un elemento extraño al cuerpo. El cuerpo va a ser inducido, entonces el alma es igual. Cada vez que le vamos a entrar al alma con una cirugía de esa magnitud, eso tiene que haber un lugar, eso tiene que existir un mecanismo, eso tiene que ir conducido en oración. Eso tenemos que asegurar que el Espíritu Santo está guiando esto. Eso hay que preparar a la persona para una conversación así. Hay veces que yo le digo a la persona, no está listo todavía, no está listo. Eso va a conllevar un par de reuniones más, porque yo siento que la persona todavía está muy alterada. Entonces hay que dejar que las aguas vuelvan a su norte. Yo añadiría, como en relación a esa mujer, que realmente su situación no es fácil. O sea, nosotros naturalmente hablando, necesitamos algo sobrenatural. Y el Señor nos pide que oremos por nuestros enemigos. Nosotros tenemos que orar por lo que menos nos llevamos bien, por lo que menos nos caen bien. Entonces, no queremos que sea una amiga íntima, pero por lo menos, ¿verdad? Como, Señor, dame tus ojos, dame tu actitud correcta con esta persona. Orar y orar por esa gente, porque cuando uno ora es por esa persona. Pero realmente entiendo que es una situación difícil. Sí. No es tan sencillo como nosotros creemos. Y por eso es que, si insistimos, los que nos sostienen en situaciones así es Dios. Y por eso la teología es tan importante. ¿Cuál es tu teología de Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? No me digas lo que tú te imagines de Dios. Dime lo que Dios dice de Él mismo. Amén. Cómo Dios se revela en su palabra. Yo recuerdo una vez una historia de alguien que le mataron a su hijo. Y la persona que cometió el crimen era una persona de mucho poder en la sociedad. Y al corto tiempo la persona estaba libre en la calle. Y esta persona, el papá, fue donde un pastor y le dijo, pastor, yo no puedo entender cómo que usted procesa esto, porque ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Y el pastor le dijo, en el mismo lugar que él estaba cuando crucificaban a su hijo, por amor a ti, para perdonarte. Otra cosa que yo diría es verse en la Biblia, en la palabra. La mayoría de mujeres en la Biblia, Lea tenía una Raquel, Sara tenía a Agar, Ana tenía una Penina. La mayoría de mujeres en la Biblia tenían que tratar mucho con esto. Así que yo iría y estudiaría mucho esa relación, ese personaje, o sea, imaginarme cómo funcionaban ellas. Esther era cuando el esposo la mandaba a buscar, tenía un mes que no la mandaba a buscar. Entonces uno pone a mirar todo eso, a leer la historia de esas mujeres, y uno se pone en su lugar y uno dice, bueno, realmente yo no estoy en el lugar de esas mujeres. Amén, amén. Yo creo que las parejas tienen diferentes estaciones en la vida. Temporadas, etapas, exacto. Estoy tratando de traducir el inglés. Etapas en la vida. Y esas etapas en la vida tienen sus marcas. Y yo creo que todos luchamos. En una pareja recién casada, joven, usualmente los mismos padres, es decir, los suegros están muy involucrados, etc. Cuando los niños están pequeños y lo que sea. Entonces, yo creo que es importante entender el rol que juegan nuestras familias para nosotros como pareja y como familia también para nuestros hijos. Y yo creo que la clave es el balance. Yo creo que es bueno estar en sociedad. Por ejemplo, miren,
Nosotros dos vivimos en Arizona. ¿Sabes lo lejos que es eso? Nosotros somos dominicanos full, comemos plátano, todo full. Pero nosotros vivimos en un sitio donde esta gente son demasiado distantes. Privadas. Esta gente todo tiene su espacio. Esta gente y ahora con el COVID más. Exacto. Uno va caminando por una acera. Nosotros estamos locos por abrazarnos. Si nosotros tuviéramos República Dominicana, el pastor Miguel Núñez me cancelara, porque yo voy a abrazar a todo el mundo sin distanciamiento social. Se te olvida. Exacto. Entonces nosotros anhelaríamos tener gente cerca, porque la necesitamos. Entonces, en la vida es un balance. Yo creo que los extremos hay que evitarlo, el aislamiento hay que evitarlo, la involucración excesiva hay que evitarlo. La pareja hace nosotros hablamos de eso en el tema de la amistad, la pareja hace un pacto. Y la fe que tú diste, que nadie puede dar por encima de ti. Prioridad, eso me estaba refiriendo, Sí. Es un pacto donde la relación, humanamente hablando, es la de más alta prioridad. Cuando la pareja entiende y practica eso, es más fácil, porque la pareja está de acuerdo, tiene un pacto, ha discutido un plan. A veces yo digo, en realidad el problema no es el familiar, el problema es la pareja que ha permitido que entren ahí, porque olvídese, el familiar que sea, si intenta entrar aquí, no va a poder, porque ya nosotros tenemos un pacto, tenemos un diseño. Nosotros entendemos las prioridades, las limitaciones lo también. que Dios nos ha dado, Entonces, los roles. Yo creo que antes de condenar al familiar y intentar ponerle a lo primero que la pareja esta tiene que sentarse y decir, ven acá, el cónyuge. ¿Cómo es el diseño de nosotros? ¿Cómo está nuestra privacidad? Sí. ¿Cuál es nuestro tiempo donde nosotros estamos solos? Segundo, el gobierno de esta casa. Así es. La decisión final, ¿la toma tu mamá, tu papá, la mía o la tomamos nosotros? Entonces, yo creo que cuando... Una muy importante, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Tu prima o yo? ¿Tu hermano o yo? Porque a veces es así. Entonces, la idea es, las decisiones en esta familia están claras el proceso, porque si eso está claro, Sí. no hay problema, hermanito, pueden vivir al lado y no hay problema, a diferencia de que aún estando distante, yo tengo gente, yo tuve una consejería Aún viviendo en la casa. con una pareja en Santo Domingo y el problema lo creaba la suegra que vive en New York. ¿Usted puede creer esto, que desde New York la suegra con el celular manejaba la casa? No me gustan los muebles, la cortina que está ahí. Entonces, eso no es cuestión de distancia. No, por eso yo creo que me estoy metiendo en problema esta noche aquí. Exacto, entonces, eso es un asunto de la pareja, discutir. Y una vez los mecanismos de gobierno están claros entre nosotros, entonces va a ser más fácil explicarle a la familia y tratar con la familia. Lo que quiero evitar es que ahora usted se haga enemigo de su familia. No, claro. Por un problema que lo tiene es usted adentro, no ellos afuera. La razón por la que ellos han entrado tanto es porque usted se lo ha permitido. Entonces el problema está adentro, no afuera. Ahora, también la familia o los amigos tienen que entender, uno le expresa, ¿tú puedes a tal hora? No, porque a esta hora mi esposo está conmigo, está en mi casa. Vamos a hacer tal cosa. No, porque o sea, entender que uno tiene unas prioridades. Y eso hay que establecérselo y hacérselo saber a otros. Y entonces a veces no es la culpa del familiar, es que a veces uno no le ha dicho ni ha puesto sus reglas en su lugar de decirle, esto es mi plan. El proceso es el mismo que se sigue si hubiera habido una infidelidad sexual. Porque la enfermedad es la misma. Lo que ha cambiado es el proceso, a qué etapa está ahora El mismo. vehículo, Pero el mal, la enfermedad del alma es exactamente la misma. Es una insatisfacción con Dios que yo estoy tratando de llenar con cosas ilícitas. Y lo que no se está dando cuenta la persona es que está destruyendo su relación de intimidad con su esposa o su esposo. Entonces, yo lo que creo es que debe ir al corazón de la idolatría. El tratamiento bíblico a un problema así, hay que ir a la raíz y entender cuál es el aspecto que Dios no está llenando en esa persona. ¿Cómo es posible que esa persona tenga que acudir a eso? Eso revela un hueco en el alma. Entonces yo necesito empezar por ahí. Y en segundo lugar, poner la restricción en lo que vamos avanzando.
una persona que tiene problemas así no debiera tener tantas libertades. No debiera tener tan fácil de conectarse por su cuenta. Esa persona debe tener un poco de restricciones como ayuda, porque ha demostrado que tiene falta de dominio propio para poder manejarse. Y parte de la sanación es déjame ponerte algunas limitaciones. Existe la contabilidad espiritual que inmediatamente uno pone en marcha con casos así. Yo como pastor, cuando trabajo sobre todo con hombres, ese tipo de cosas, le pongo un mentor. Una persona que va a estar caminando con esa persona día a día, monitoreándola en el área específica que estamos hablando. Y ahora hay tecnología, por ejemplo, que te ponen los dispositivos y puede la otra persona saber a qué sitio entró, a qué portales entró, a qué hora. Ya esa tecnología existe hoy, o sea que eso es posible manejarlo. Ahora, eso no elimina el problema del corazón. Pero eso hace la restricción. Saca, está desconectado. Ya. Exactamente. Entonces, de nuevo, yo le diría a ese consejero, tiene que trabajar con el corazón de la persona, que él pueda ver que en el fondo es un desprecio de Dios, es un desprecio de la oferta que Dios nos da en Jesús. Y como diríamos que pasó con los dominicanos cuando llegaron los españoles y los indios, está cambiando el pejito de colores y le está entregando el oro. Es decir, eso es exactamente lo que pasa. Le está dando tu corazón algo que nunca te va a llenar. Es que nunca. Eso es exactamente lo que hace la adicción, que entra en un ciclo donde cada vez la satisfacción es menos. Esa persona se sentía satisfecha viendo una simple visión. Ahora el hueco es tan grande que ya es más hora, hay más entendimiento. Y cada vez es como un fondo sin que no hay manera. Entonces se está entrando en lo que llamamos el ciclo vicioso de la adicción. Y lo que se está es hundiendo más. Y hasta que no entienda eso va a ser difícil sacarlo de ahí. Y que hay ayuda, hay centros, hay profesionales, consejeros bíblicos, que hay que buscar ayuda. Lo importante es que él quiera. Exactamente. Que la persona quiera. Ahora mismo los gobiernos regulan básicamente como leyes, donde ni siquiera las iglesias pueden, en ese sentido, no pueden sobreponerse por encima de las leyes. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que me ha tocado ejercer como pastor, es una ley, un mandato, que si algo sucede así debe ser reportado. De lo contrario, uno está sujeto a una demanda. Entonces, el perdón no está divorciado de esas cosas. Hay aspectos de un pecado que sus consecuencias van a caminar contigo por el resto de tu vida. Entonces, aunque eres perdonado, eso no significa que todo es borrón y cuenta nueva, porque hay un efecto del pecado en tu vida. Por ejemplo, usted tiene un hijo en la calle y se convierte a Cristo y es perdonado, 100% perdonado, pero usted tiene un problema en la calle que está para el resto de su vida. Cosas así. Entonces, usted comete un homicidio y va preso. Sí. Yo he tenido la oportunidad de predicar en las cárceles y se convierten personas en la cárcel. Pero por el hecho de convertirse no lo van a sacar de la cárcel. Es como cuando nos convertimos, que el Señor nos perdona, pero... Entonces, yo creo que ya por la generación en la que estamos viviendo, los gobiernos han tomado mucho más acción de protección, sobre todo menores. Estamos hablando de menores. Exacto, y posiblemente si no se hace, uno puede entrar en problemas con las autoridades. Porque ya las leyes están siendo muy fuertes en cuanto a eso.